A continuación haré la resolución del problema de desafío del taller número 2 del curso de Físico-Química 1. Bueno, este nos dice que un mol de gas ideal se comprima diabáticamente en una sola etapa con presión constante de oposición igual a 10 atmósferas. Inicialmente el gas está a 27 grados Celsius y a 1 atmósfera de presión. La presión final es de 1 atmósfera y nos piden calcular la presión final del gas, la temperatura final del gas, el calor, el trabajo, el delta de la energía interna y el delta de entalpía. Para dos casos, para un gas monoatómico y un gas diatómico, en la cual la variación es el Cv. Bueno, ¿qué se puede sacar de este enunciado? Principalmente nos dicen que se trata de una expansión adiabática, lo cual nos dice que el calor va a ser igual a cero durante todo el proceso para los dos gases. También nos dicen que esta presión constante a 10 atmósferas, esto siendo en el exterior. El sistema tiene una variación de presión. Entonces nos piden calcular inicialmente, nos dan los valores inicialmente de la temperatura 1, siendo este equivalente a 27 grados, de la presión 1 y de la presión 2, y nos piden calcular la temperatura final, que la nombraremos como temperatura 2. Nos piden calcular el calor, el trabajo, el delta de energía interna y el delta de entalpía. Bueno, principalmente sabemos que el calor va a ser cero para ambos casos al tratarse de una presión de una compresión adiabática. Para calcular la temperatura 2 nos ayudaremos de esta ecuación, la cual nos dice que la temperatura 1 multiplicada por la presión 2 sobre la presión 1, esto siendo elevado a la constante energética sobre el Cv molar, nos va a dar el equivalente a la temperatura 2. Bueno, otras ecuaciones que nos serán útiles para calcular, bueno, más bien necesarias, va a ser la de delta de entalpía, va a ser igual a el trabajo más el calor. Sin embargo, el trabajo, al ser adiabático, se va a cancelar y va a salir de la ecuación, quedándonos que el delta de energía interna va a ser igual al trabajo. Entonces no se tendrá que hacer un cálculo de trabajo aparte, sino que al calcular el delta de energía interna se tomará el mismo valor para el trabajo. Bueno, sin embargo, para calcular el delta de energía interna se tendrá en cuenta esta ecuación, la cual nos dice que el delta de energía interna es igual al Cv, el Cv normal, no molar, por el delta de temperatura. El delta de temperatura calculado con la ecuación de temperatura final. También tenemos que el delta de entalpía va a ser igual al Cp no molar por el delta de temperatura. Para calcular los Cps y los Cvs tenemos en cuenta esta ecuación. Y para calcular el Cp tendremos esta ecuación, ya que el Cv nos lo da el enunciado, siendo distinto para cada tipo de gas. Bueno, en el caso 1, en el gas amonoatómico, entonces tenemos que el Cv va a ser igual a 3 medios por la constante energética. Esto calculada nos da un valor de 12.471 joules mol sobre Kelvin, mol por Kelvin, la cual, si tenemos, este es el valor del Cv. Entonces, para calcular el valor del Cp, tenemos que va a ser el Cv, este valor de acá, más la constante energética. Entonces esto nos da un valor del Cv es equivalente a 20.785 mol sobre mol por Kelvin. Entonces, ¿para qué calculamos esto? Esto es importante para llevar a cabo llevar a cabo la resolución de la ecuación de la temperatura final, la cual nos pide necesariamente el Cp molar. Entonces, teniendo el Cp molar, podemos reemplazar la temperatura 1, está acá, la cual aquí la expresamos en Kelvin, ya que esta funciona en Kelvin. Esta ecuación funciona en Kelvin. Tenemos que está multiplicada por la presión final, siendo esta 10 atmósferas, sobre la presión inicial, siendo esta 1 atmósfera. Entonces, todo esto está elevado a la presión, a la constante energética, sobre el Cpa previamente calculado. Esto metido en la calculadora nos arroja un valor de 753 Kelvin. Esto hace referencia a la temperatura final en la expansión de un gas monoatómico. Bueno, con este valor de la temperatura final podemos calcular la temperatura, el delta de temperatura para esta expansión. Este delta de temperatura es necesario para calcular tanto el delta de entalpía como el delta de energía interna. Entonces, teniendo en cuenta la ecuación anteriormente, en la cual decimos que el delta de energía interna es igual al Cv por
el delta de temperatura y el delta de entalpía es igual al Cp por el delta de temperatura. Calculamos los valores correspondientes para delta de entalpía y delta de energía interna. Al calcular el delta de entalpía interna tenemos que va a ser igual al valor del trabajo. Para un gas diatómico va a ser exactamente el mismo procedimiento. Siendo esto lo único que varía en los valores del Cv como el Cp, debido a que la constante va a tener un valor de 5 medios distinto al valor de 3 medios que no será para el gas monoatómico. Una vez calculado todos los valores, metemos todos en las mismas ecuaciones, arrojando así una temperatura final de 551 grados. Nos da un delta de temperatura de 278.85 Kelvin. Perdón, acá era Kelvin, no grados. Y también reemplazando la ecuación de delta de entalpía y delta de energía interna, nos da un valor de 114.3 joules y un valor de 579.9 joules, que va a ser equivalente al trabajo. Bueno, esto sería la explicación del ejercicio problema del taller número 2 del curso de Físico-Química 1. Muchas gracias.